Ahora vamos a ver en qué consiste el reduccionismo jurídico y en qué consiste el reduccionismo ético. El reduccionismo jurídico consiste en decir que la justicia, que las leyes emanan del legislador. Hasta el positivismo, la justicia y las leyes emanaban de una lectura correcta de la realidad. Yo tengo que cuidar a mis padres, que son viejos, ancianos, que no se valen por sí mismos, porque eso es una obligación natural. No necesito que haya ninguna ley que me recuerde o que me obligue a cuidarlos. Una mamá tiene que alimentar, proteger, vestir a su bebé, no porque haya una ley que diga que las mamás deben hacer eso, sino porque es su hijo y porque los bebés necesitan ser alimentados, protegidos, cuidados. El positivismo dice que no. El positivismo dice que solo es bueno o solo es malo lo que recoge la ley. A propósito de los bebés y de las famosas leyes norteamericanas, donde se dicen que se puede abortar hasta un segundo antes del alumbramiento, del parto, porque eso no es un niño. Esta pregunta se la hicieron a Hillary Clinton en plena campaña electoral, la campaña que perdió, la última campaña. Y ¿qué era un niño exactamente? Si eso era un niño o eso no era un niño. Respuesta de Hillary Clinton siempre a esa pregunta. Respuesta: un niño es lo que dice la ley. Es una respuesta exquisitamente política, exquisitamente positivista, radicalmente falsa, claro. Un niño es lo que dice la ley. La pretensión de equiparar lo bueno, lo malo, lo justo con lo que dice la ley es una pretensión antigua, aunque nunca se ha puesto tan de moda como con el positivismo. Digo que es antigua porque ya se lo plantea el propio Cicerón, por ejemplo, un gran jurista. Cicerón cuenta que cuando el último de los reyes tarquinos violó a Lucrecia, la famosa violación de Lucrecia, que no es un mito, sino un hecho real, que acabó con la monarquía en Roma, pues dice, no existía en Roma ninguna ley que condenara la violación. Sin embargo, a nadie se le pasó por la cabeza que por el hecho de que no existieran leyes condenando la violación, aquello no fuera un auténtico crimen, un hecho profundamente inmoral, hasta el punto de que aquello provocó una revolución popular y el rey tuvo que salir corriendo y se acabó la monarquía en Roma, no volvió a haber más reyes. Dice Cicerón que hay leyes, o que mejor dicho, que el fundamento de las leyes siempre es la propia naturaleza de las cosas. En el caso de las leyes humanas, la naturaleza humana. Y dice que esas leyes fundamentales están escritas en la cabeza y en el corazón de los seres humanos. Lógicamente, si están escritas por alguien. Y si hay una ley natural, porque a esto se le llama ley natural, hay un legislador. Lógicamente todos tenemos en la cabeza quién es ese legislador, porque así lo tuvieron los griegos y los romanos. O sea, la ley natural, aunque hay gente que piensa que es un invento de la Iglesia Católica, es un descubrimiento, en primer lugar no es un invento, es un descubrimiento, porque así funciona la realidad, de los filósofos griegos, los primeros que hablan de ella. Sócrates ya habla de ella, incluso literatos tan importantes como Sófocles habla ya de ella en Antígona. Antígona hace referencia a las leyes no escritas de los dioses, que son superiores a los decretos de un tirano. Y luego todos los estoicos hablan de la ley natural y del derecho natural. Por lo tanto, y los estoicos ya son griegos y romanos. Al mismo tiempo están haciendo toda la riquísima jurisprudencia romana, todo el derecho romano. Pues todos los jurisconsultos romanos defienden la ley natural. Es más, dicen que es la única solución para un mundo multicultural como es el romano, donde hay en muchísimas provincias muchísima gente que pertenece a otros pueblos en toda la cuenca del Mediterráneo, con muchísimas tradiciones muy diferentes. Dicen, o nos ponemos de acuerdo sobre una base fundamental, y la base fundamental solo puede ser la naturaleza, o si no seremos muy injustos, porque tendremos que acudir a lo que digan las diferentes legislaciones o a lo que legisle el legislador romano más o menos arbitrariamente. De hecho, si no se admite la ley natural, se está abriendo la puerta a la arbitrariedad, porque el legislador humano, si no tiene ningún fundamento para legislar, sino solo su propia voluntad, es la voluntad del que manda, del que puede.
Por eso el positivismo abandona siempre a los débiles. El débil es el que sale sufriendo en una legislación positivista. Por eso con el positivismo surgen totalitarismos como el nacionalsocialismo alemán o como el marxismo. Y además, desde una perspectiva positivista, just positivista, tú no puedes reclamar nada, tú no puedes decir algo tan sencillo como no hay derecho, porque el derecho es lo que decide quien legisla. Por lo tanto, tú no tienes argumentos frente a un dictador, porque la ley es la escrita por el dictador. O sea, estás completamente desprotegido. Pues esto se ve perfectamente en los juicios de Nuremberg. Esa película maravillosa sobre los juicios a los médicos y a los abogados que llevaron a los campos de concentración, a las cámaras de gas, o que hicieron experimentos terribles con deficientes mentales. Eso es lo que está en juego, si hay una ley natural por encima de la ley. De hecho, esos médicos y esos juristas que aprobaron esas barbaridades se defienden diciendo: nosotros no hemos hecho la ley, nosotros obedecemos a la ley. En realidad tenían razón. Lo que pasa es que hay casos y hay cosas en los que esos actos son tan tremendos que, como les dice el juez, la conciencia se impone sobre las leyes que ustedes tenían que obedecer. Hay una obediencia superior. Uno no puede cometer crímenes contra la humanidad diciendo que está obedeciendo unas leyes. Pues hasta aquí el positivismo jurídico. Y unas palabras más para el positivismo ético. Comte: si no hay una ley natural, tampoco hay un bien o un mal que estén anclados en la naturaleza humana. El bien o el mal será lo que haga la mayoría, lo que haga la gente. Por eso no necesitamos una ética, sino lo que necesitamos es una sociología, que es la ciencia de contar los comportamientos sociales. De hecho, Comte es el fundador de la sociología. La ética era una ciencia, o es una ciencia prescriptiva. O sea, no solo te dice lo que hay, o sobre todo te dice, más que lo que hay, lo que debe haber, lo que debes hacer. Es una ciencia del deber, de ontología. Mientras que la sociología no es prescriptiva, es descriptiva. Esa es la gran diferencia entre un planteamiento y otro planteamiento. El positivismo, como decía, convierte en ideología la ciencia, la ética y el derecho. Esa cosmovisión ha conformado profundamente todo nuestro mundo desde hace 2 siglos, con un triple falseamiento. Es verdad lo que dice la ciencia, está bien lo que piensa o hace la mayoría, y es justo lo que decide el legislador. Comte reemplaza a la ética, que es prescriptiva, por la sociología, que es descriptiva, meramente descriptiva, y pone la fuente del derecho en el legislador, negando la ley natural. Decía Edmund Husserl, primero matemático y luego filósofo, el padre de la fenomenología filosófica, a la corriente a la que pertenecen, por ejemplo, Edith Stein. Pues Husserl decía que la ciencia nada tiene que decir sobre la angustia de nuestra vida, pues excluye por principio las cuestiones más candentes para los hombres de nuestra desdichada época. Está hablando del mundo de la Primera Guerra Mundial. Las cuestiones sobre el sentido o sinsentido de la existencia humana. Algo parecido va a decir Karl Popper, uno de los padres de la filosofía de la ciencia en el siglo XX. Popper advirtió que absolutizar el conocimiento científico significa desvirtuar la ciencia, convertirla en una especie de, él decía, materialismo promisorio, o sea, un materialismo que promete cosas, como hacía Comte. Y también Popper recordaba que el positivismo había impregnado profundamente el pensamiento occidental, configurándolo con las 3 características esenciales de toda ideología: una cosmovisión materialista, una ingeniería social y un mesianismo utópico.